y Wang Anong es un psicópata o un maníaco desalmado. Hay una trama donde el prota es un completo demente, así que el alfa Wang Anong, tan furioso y obsesionado, era el terror del género beta, volviéndose todo muy denso y dramático. Una historia que trataba sobre este demente y que él reseñó, donde el prota recibió una calificación récord de 0%. Pero ya van 2 semanas desde que cayó en este drama de locos y empezó a vivir la vida de uno de los personajes. Ahora le estaba cocinando a su jefe antes de irse y le informó que a las 4 en punto se llevaría a cabo una junta en la oficina central sobre estrategia de negocio y en el almuerzo tiene una cita con la junta directiva. El secretario ni siquiera pudo terminar de hablar cuando su jefe lo interrumpió para ordenar que pospusiera la junta. Agendada a la hora de la comida para el día siguiente, el prota entendió y aceptó, pero por dentro estaba furioso porque a él ya le había tocado posponer esa junta antes y ahora tendría que hacerlo otra vez. El alfa le ordenó llevar al secretario a almorzar, a Dae-hyun, diciendo mal su nombre y agregó que cenarían juntos. El chavo corrigió el error del nombre, a lo que el jefe respondió que no tenía importancia. Entonces el secretario le preguntó si le molestaría que se pusiera una corbata color vino, a lo que éste respondió que le daba completamente igual. El prota en ese momento le pidió que lo esperara un minutito. Él mismo se estiró para hacerle el nudo de la corbata al jefe y lo hizo con manos temblorosas, parándose de puntitas mentalmente. El chavo insultaba al jefe de las peores formas en su mente, indignado de que el alfa ni siquiera se dignara a inclinarse hacia él, ni un milímetro, siendo tan alto, para que a él le fuera más fácil hacerle el nudo de la corbata, a duras penas. El prota se las arregló con la tarea y, sudando la gota gorda, dijo que ya estaba listo. El jefe seguía igual, como una pared de piedra, siguió mirándolo fijamente en silencio y sin moverse un pelo. El secretario al final le anunció que el carro ya estaba listo y que lo estaba esperando. Por el intercom, el prota intentó contactar al chofer para informarle que el director ya iba de salida y le pidió que pasara a la entrada. Como respuesta, solo hubo silencio y el chico, ya extrañado, intentó varias veces más hacer contacto con el otro secretario, pero todos sus intentos fueron inútiles. Al final, el jefe dijo que ya se iba. Al chavo pues no le quedó de otra más que seguirlo. Salieron al patio y se dirigieron al auto. El protagonista estaba hecho un manojo de nervios porque el otro secretario pudo haber cometido algún error. Y justo al momento siguiente, el chico se horrorizó al ver la razón de tanto silencio. El chofer, el otro secretario, dormía en el auto, profundo y a pierna suelta. El prota se apresuró a disculparse con su jefe por la situación. El alfa obviamente se puso rojo del coraje, y su secretario se apuró a decir que él encontraría otro carro ahora mismo. El chico corrió al garaje, pensando que si Hyunoo se enfurecía, uno solo podía imaginar lo que iba a pasar, pero era mejor ni pensarlo, empezar a tener miedo desde ya. Por su propio bien, encontró un carro libre de volada. Ahora debía regresar con el jefe cuanto antes. Manejó a toda velocidad hacia la entrada. Cuando el chavo bajó del auto, vio la mano de su jefe cerrada en un puño y manchada de sangre que muy probablemente no era suya. Al fondo, el prota vio a su colega todo madreado, como si estuviera en un estado de inconsciencia, probablemente sin darse cuenta de lo que le pasó, habiendo pasado del sueño a otro tipo de descanso. El alfa miró a su secretario y le preguntó por qué ponía esa cara. El chico corrió a limpiarle la mano a su jefe, mientras decía que no entendía por qué había sido necesario llegar a tanto. El protagonista se refería a que el alfa podría lastimarse al encargarse personalmente del asunto, ya estando más cerca del secretario noqueado. Nuestro protagonista lo volvió a ver. El tipo ni se movía, sin dar ni la más miserable señal de vida. Con solo ver esa imagen, se sintió tan mal que se tapó la boca para no regresar el desayuno al piso. Las náuseas lo invadieron y se alejó pidiendo disculpas al jefe. El chico se excusó diciendo que un malestar lo había acompañado desde la mañana. Dae-oh le dijo al secretario que se apurara porque ya se les hacía tarde y le ordenó arreglar después el asunto con el chofer liberado. Al protagonista no le quedó más remedio que acatar la orden una vez que estuvieron en la oficina. Luego, el secretario se despidió del jefe antes de la reunión de la tarde. De pronto, Dae-oh le habló de la nada al asistente, quien no estaba dando una en el trabajo ese día.
El secretario se acercó aterrado y comenzó a disculparse con mucha humildad, mientras el jefe se le acercaba. Nuestro prota ya esperaba mínimo un trancazo, no podía ni creer que no pasara nada por el estilo, y tras esperar un momento, decidió espiar abriendo un ojito. Para su sorpresa, la tarjeta de crédito del jefe ahora estaba en sus manos. El secretario levantó la mirada y le preguntó al líder a quién se le ocurrió tal idea. El alfa le ordenó al chico irse a casa, pero no sin antes pasar al hospital a que lo revisaran, advirtiéndole: la siguiente pregunta, Jun. Daeyo le recordó al secretario que él mismo había dicho que no se sentía bien y que por eso hoy lo dejaba ir a descansar. Además de eso, agregó que sus responsabilidades oficiales las cubriría el secretario del tercer departamento. Entonces el alfa le echó una mirada de lado al chico y expresó que esperaba que algo así no se repitiera. El día de mañana, nuestro protagonista se quedó ahí parado, solo, procesando lo que acababa de pasar y sin poder articular palabra. Tras unos minutos, el secretario admitió que de verdad hoy había cometido demasiados errores. Luego, nuestro prota miró la tarjeta que su jefe le dio y pensó que tal vez ese dinero, si no lo gastaba, podría convertirse en su fondo para un día de apuros. Cabe decir que cuando Yoon Dae-yo se iba a la oficina, el día de trabajo de nuestro chico apenas empezaba. Sus tareas oficiales incluían lavar la ropa, limpiar la sala, el baño, el cuarto de servicio e incluso cuidar del jardín. Todo esto era responsabilidad de los secretarios del primer departamento, pero como todos los del equipo fueron despachados por Yoon Dae-yo, todo el trabajo terminó sobre los hombros de nuestro protagonista. Tras trabajar por unas cuantas horas, el chico se desplomó en la alfombra de la sala y soltó una maldición, sin guardarse nada, mentándosela incluso al jefe. El pobre no entendía qué iba a hacer Dae-yo si se deshacía de todos sus empleados. Sus ruidosos pensamientos fueron interrumpidos por el clic de la cerradura, señal de que ya no estaba solo en casa. El chico tomó sus cosas y se lanzó de cabeza hacia la puerta principal, diciendo que no era su intención ni quería decir algo así, para ofender al jefe, pero un equipo de gorilas del Alfa ya estaba parado frente a él, que le lanzó un puñetazo muy elocuente al prota. Ojo, el secretario sabía que esa gente era del grupo especial, del tercer departamento de seguridad, el cual para todos estaba conformado únicamente por representantes Alfa. El chico, ansioso, preguntó a los recién llegados cómo llegaron aquí. El protagonista, sin esperar ninguna respuesta, les preguntó de nuevo a los chicos cómo llegaron. El prota, a los invitados que lo visitaron tan de repente, les hizo una contrapregunta preguntándose por qué el secretario no estaba cuidando del gerente Kim en ese preciso instante. Un pensamiento surgió en la mente del prota, la conciencia de que Yoon Dao se reunió para deshacerse de él. Además de estos pensamientos nefastos, el chico vio dibujarse una sonrisa siniestra en la cara del líder de esta pandilla de fuerzas especiales. El alfa lo picó con el dedo, lo miró con curiosidad y le preguntó: ¿Neta, el prota no sabe por qué aparecimos aquí? Al instante, el chico se dio cuenta de que este equipo había llegado, justamente por él. El prota se dio cuenta al instante de que cuando Yoon Dae-yo le entregó su tarjeta y le ordenó ir al hospital, seguramente había decidido mostrar un último acto de piedad. El chico se encogió y tembló, y ya no pudo sostenerse en pie, cayendo de rodillas. De pronto, todos los presentes soltaron una fuerte carcajada y empezaron a pedirle a su jefe que fuera más suave con el chico, no fuera a hacer que se orinara en los pantalones del susto. El alfa líder le preguntó sorprendido al secretario por qué engañó al jefe diciéndole que se había puesto enfermo. También agregó que por su culpa todos ellos tuvieron que ir a trabajar al primer departamento y cumplir con sus deberes oficiales. El prota se sorprendió todavía más, pensando que así nomás le estaban tomando el pelo. Se estaban burlando de él. Gritó en respuesta que él de verdad estaba enfermo y añadió que, hasta donde sabía, en su lugar debían trabajar los secretarios del tercer departamento, no los guardias de seguridad. El alfa, con una sonrisita, declaró que los muchachos ya tenían bastante con su propio trabajo. Así que el secretario les preguntó a los hombres si sabían limpiar y les dio a elegir: limpiar las habitaciones o preparar la comida. No vio nada de entusiasmo en sus miradas, así que se preguntó por qué reaccionaban así y lo inútiles que eran estos alfas para el trabajo. Decidió presionar un poco diciendo que le llamaría a su jefe en ese momento para averiguar por qué le había mandado a este inútil destacamento. Al líder le entraron unas ganas enormes de hacer cualquier tipo de trabajo.
y detuvo al prota con una súplica: «Danos cualquier trabajo». A los pocos minutos, cada uno de ellos ya estaba armado con una escoba, un trapeador y un trapo. El secretario les anunció amablemente: «En esta casa tenemos un sistema de limpieza, pero todos los pequeños detalles se tienen que hacer a mano», y les sugirió no cometer ni el más mínimo error. Remató sus palabras con la observación de que hacer esto era por supuesto necesario si es que querían seguir viviendo. El hombre tatuado rápidamente organizó a su gente y repartió las tareas, controlando cada paso para no dañar los materiales y otros objetos de decoración. El prota en ese momento pensó que el poder de las amenazas, como siempre, seguía estando activo, un maravilloso y considerado consejo para que los chicos lo dieran todo. Ahora sí podía suspirar aliviado y hasta descansar. El protagonista entró a su habitación y comenzó a preparar la cama para descansar antes del día festivo. Agarró su celular y se dispuso a llamarle al jefe de secretarios del segundo departamento. Al escuchar la voz del gerente por el teléfono, le informó que tenían un problema, y es que Kim Da-yeon se había escapado. Como respuesta, escuchó la esperada sarta de reclamos. Unas horas después, mientras el día se acercaba a su fin con el atardecer, el protagonista fue al departamento del desaparecido, y con él iba el alfa del escuadrón de la guardia. No tardaron en encontrar a Kim Dae-hyun. El protagonista sacó su llave maestra, y aquí hay que aclarar que al parecer su trabajo, todos los secretarios debían tener la habilidad de poseer una llave que abriera cualquier puerta. El tatuado preguntó, rascándose la nuca, con el mango de un extintor. ¿Y eso es lo que hace? El chico contestó en voz baja que la llave maestra sí funciona. Entonces el alfa se preguntó por qué un simple secretario andaría cargando una cosa como esa. El protagonista le contestó con una pregunta, queriendo saber qué pensaba él. ¿Cómo es que a su edad había logrado llegar a su puesto? El secretario llamó ignorante al alfa en su mente y se preguntó para qué traía un extintor. En fin, los dos se metieron al departamento. El protagonista de inmediato dijo que el lugar era un reverendo desmadre, aunque saltaba a simple vista. De repente, su mirada se posó sobre un objeto y el secretario le preguntó al alfa si recordaba bien que el fugitivo era un estudiante universitario. Parabetas. El tatuado confirmó esa información y añadió que Kim Dae-hyun trabajaba en una cafetería para pagar sus estudios. El protagonista descubrió recibos de gastos por grandes sumas de dinero y se preguntó de dónde sacó tanto dinero el pobre estudiante, y entonces se le prendió el foco. De inmediato, el secretario llamó al banco para reportar que quería reportar una tarjeta perdida. El alfa, que estaba con él, le preguntó al protagonista qué se traía entre manos. El secretario continuó su conversación y esta vez pidió al interlocutor que bloqueara todas las tarjetas de Hyundai-O. El alfa estaba impactado por lo que pasaba. A su vez, el tatuado le preguntó al secretario por qué había hecho eso. El protagonista miró a su alrededor y anunció resueltamente que esta vez no estaba seguro de que Kim Dae-hyun hubiera realizado una simple escapatoria. El hecho es que entre la multitud de representantes del género beta que habían colaborado con Hyundai-O, hubo un personaje digno de un drama de locos, a quien el jefe odiaba con toda su alma. Era ese tipo de persona que podía usar tus emociones para su propio beneficio y luego, sin vergüenza ni remordimiento, apuñalarte por la espalda. El protagonista sugirió que este beta era Kim Dae-hyun, quien definitivamente podría ser justo ese tipo de persona. El secretario decidió que necesitaban detener a Hyundai-O urgentemente antes de que matara a una persona más. El protagonista llamó al jefe, quien antes que nada comenzó a preguntar por su bienestar. El secretario apenas esperó el momento para poder ir al grano en la conversación, después de armarse de valor. El protagonista le pidió al jefe que revisara su cartera. Al instante siguiente ocurrió aquello de lo que más tenía miedo y también lo que no esperaba, pues Hyundai-O se rió a carcajadas por el teléfono. El protagonista incluso tuvo que apartar el celular de sus oídos para no quedarse sordo. El jefe, mientras tanto, maldijo y después ordenó que inmediatamente encontraran a Kim Dae-hyun. Después de esto, Hyundai-O simplemente colgó y el secretario llegó a una conclusión. El protagonista sabía que en la historia original el papel de Kim Da-hyun en toda la trama terminaba con las palabras de que se haría cargo de sus propios problemas, por lo que ni tenía idea de lo que ocurriría más adelante.
No me esperaba nada de eso. No podía entender qué pasaba, así que solté una maldición y pregunté qué diablos estaba ocurriendo. En el estado de cuenta del banco se señalaba la ubicación del último pago que el cliente había realizado por los servicios recibidos. Gracias a esta información, el secretario ya sabía dónde podría estar escondido el fugitivo. Le propuso a Alphagard ir en busca de Kim Dae-hyun, sugiriendo separarse para así poder abarcar muchos más lugares. El chico recorrió diferentes establecimientos y solo quedaba el último lugar donde podría estar el beta desaparecido. Allí, el secretario se encontró con una administradora. Justo en la entrada, el protagonista le dijo directamente que andaba buscando a una persona y le enseñó su fotografía. La mujer miró y reconoció a un cliente de su negocio, pero no tenía ninguna prisa en terminar la conversación tan fácil. Le comunicó al tipo que estaban obligados a proteger la confidencialidad de sus clientes, pero un fajo de billetes hizo su magia. Y la administradora aceptó el argumento, le agradeció al sujeto tan cooperador y le sugirió que la siguiera de cerca. Al poco rato, el secretario estaba junto a la puerta, donde la mujer le informó que adentro encontraría la persona que buscaba. El protagonista, a su vez, le pidió a la administradora que fingiera no oír ni ver absolutamente nada, mientras otro fajo de billetes sonaba. La mujer también hizo su parte del trato, pues declaró felizmente que podían ignorar al personal de aquel fino establecimiento y simplemente ocuparse de sus propios asuntos. Una vez que toda la cuestión de la organización quedó completamente resuelta entre los dos, el protagonista tomó la manija de la puerta indicada, irrumpió bruscamente en el cuarto gritando a todo pulmón el nombre de Kim Dae-hyun, y allí estaba él. El chico estaba rodeado de chicas y ocupado en algo, por lo que la aparición del secretario no le causó ninguna alegría, sino todo lo contrario, soltó una maldición, mientras el protagonista se quedó helado ante la escena. Luego cerró los ojos y se disculpó con las chicas pidiéndoles que salieran del cuarto, mientras que Kim Dae-hyun le pidió a su acompañante que continuara con lo suyo y le ordenó no hacerle caso a nadie. Entonces el secretario intervino. Ya de una forma más directa, agarró una botella de vino y la convirtió en una rosa, después de lo cual comenzó a amenazar. Exigiendo que las extrañas abandonaran la oficina, las chicas se levantaron y corrieron a la salida, cubriéndose con lo que parecían ser colchas. Un insatisfecho Kim Dae-hyun comenzó a gritar, preguntándoles a las chicas a dónde iban si la fiesta apenas comenzaba. Al ver que sus palabras no funcionaban, incluso amenazó con no pagarles por sus servicios. Como resultado, él se quedó a solas en compañía del secretario y soltó una sarta de groserías. El prota examinó la mesa sin querer, buscando la presencia de botanas y bebidas, para después preguntarle al fugitivo qué diablos pensaba, permitiéndose semejante lujo. Kim Dae-hyun a su vez le preguntó al secretario quién era y de dónde venía, cómo sabía su nombre. El protagonista contraatacó con otra pregunta, donde le preguntó si le sonaba a una persona llamada Yoon Dae-jo, a quien le había quitado su tarjeta del banco, y ahora gasta el dinero a diestra y siniestra. Kim Dae-hyun evadió las respuestas y luego le preguntó al secretario si de verdad quería divertirse con él. Sin esperar respuesta, el chico agregó que en ese caso, el desconocido tendría que poner también de su parte. El prota en ese momento se acordó de su jefe y pensó que al parecer este fugitivo ya había perdido por completo el miedo, permitiéndose robar de una forma tan cínica. Mientras Kim Dae-hyun afirmó que él vive sin interés alguno en obedecer a quien sea, el secretario miró a este tonto y le sugirió con cierta voz que quizá podría resultar no ser del todo un inútil. Kim Dae-hyun se enfureció al oír esas palabras, tanto que de puro coraje rompió un vaso, justo enfrente del protagonista. Kim Dae-hyun comenzó a echarle en cara al secretario que ya le había perdido el miedo, dándose el lujo de soltarle esas ofensas. Hasta agarró un cuchillo que, qué casualidad, había acabado sobre la mesa, y decidió amenazar con todo al desconocido. El secretario le pidió a Kim Dae-hyun que no hiciera movimientos bruscos, sino que mejor se calmara por completo. Dijo que llevaba todo el día trabajando y estaba cansado, así que no tenía ganas de ponerse a pelear con alguien, pero Kim Dae-hyun y sus intenciones eran firmes y tajantes. Se abalanzó con el cuchillo por delante, cortando solo aire porque el prota se quitó de un golpe directo. Solo que él no tuvo el cuidado de evitar el contraataque que venía. El protagonista lo embistió con un cenicero en la cabeza.
El trancazo del secretario fue de tal magnitud que el fugitivo se fue de bruces al piso. Por unos instantes, un silencio sepulcral reinó en el cuarto. De pronto, el secretario vio que bajo la cabeza de Kim Dae-hyun se empezaba a formar un charco de sangre. El chico pensó que esto era una locura. Él solo quería desestabilizar a este fugitivo para luego llevárselo discretamente con Yundeo y que ya él se hiciera cargo del problema. El secretario empezó a dudar y el fugitivo, sin perder tiempo, le provocó un corte en el cuello al perder la guardia, del cual la sangre comenzó a brotar, mientras Kim Dae-hyun se levantó de golpe y se despidió solemnemente del extraño, que había perturbado su paz. El secretario estaba frustrado por ser sorprendido así y pensó que iba a tener una muerte estúpida. Mentalmente, rogaba que Yundao al menos aceptara pagar su funeral y, para su sorpresa, de pronto sonó una pregunta de su jefe. ¿Qué están haciendo aquí? Ambos se sobresaltaron, sin esperar ver a Yundao en persona frente a ellos, pero el jefe estaba ahí, firme y resuelto, esperando una respuesta a su pregunta. Pasaron unos cuantos minutos y en el cuarto el silencio seguía siendo el rey. Ninguno de los dos se atrevía a justificarse primero, por lo que el jefe decidió mejor encender un cigarro. También rompió el silencio con la orden de dispararle al fugitivo. El secretario preguntó a Yundao a qué se refería con disparar. El protagonista, por su parte, pensó que se había metido en un buen lío, y comenzó a preguntarse a sí mismo si no sería mejor para él largarse de la oficina. Kim Dae-hyun tomó la orden del jefe para sí, así que empezó a decir con voz lastimera que le habían dado muy duro y que ahora le dolía todo el cuerpo, pero no recibió respuesta alguna, ni una gota de compasión. Y de repente, el prota se sorprendió por la declaración del jefe, quien afirmó que había dado la orden no era para el fugitivo, sino para el secretario. El chico respondió todo extrañado que él era el secretario Beck, a lo que el jefe dijo que ese no era el problema en absoluto. Yundao le preguntó a su asistente por qué debía repetirle sus órdenes 2 veces y de nuevo le mandó que se quitara ya esa maldita camisa, cuando el chico le preguntó al jefe para qué. Entonces respondió que tenía que hacerlo porque él lo mandó. Después, el alfa le preguntó al secretario si estaba bien. Aún así, es bien sabido cuánto odia que sus cosas se rompan. Kim Dae-hyun se tomó todo muy a pecho. De nuevo, y ya con más confianza, se dirigió audazmente al jefe con la exigencia de que castigara a su secretario porque lo golpeó y le arrojó cenizas en el pelo. El protagonista acató la orden del jefe y le dijo que se disculpaba por su más reciente error. El alfa se puso de pie y le preguntó al secretario si ya había terminado. Así es, entiende que debe hacerse responsable de sus acciones. El protagonista solo respondió que ya estaba, que aceptaría el castigo que fuera. En ese instante, el chico pensó que había olvidado por completo que su jefe es alguien que no se guía por la lógica común y corriente, y pensó, con algo de pesar, que fue un grave error de su parte esperar tontamente una reacción distinta de él. Para su gran sorpresa, para sorpresa del protagonista, el puñetazo del jefe aterrizó en el fugitivo, quien claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos. El beta se desplomó por el golpe. Yundao le plantó el pie encima al fugitivo y con una voz amenazante le preguntó cómo se atrevía a ponerle las manos encima. A su vez, el jefe llegó a la conclusión de que Kim Dae-hyun no estaba para nada arrepentido de lo que había hecho. El alfa siguió hostigando al beta al tiempo que le recalcaba que debía darse cuenta de su error. El secretario, que observaba todo lo que pasaba, se quedó completamente en shock. Entonces, el jefe miró a su asistente y le preguntó, ¿acaso de verdad te di alguna orden tan difícil de entender? El alfa le recordó al muchacho que, en términos generales, él le había ordenado desde la mañana que se fuera a casa a descansar hasta que él se disculpara. El jefe tomó su propia camisa y la rasgó. De los jirones de la tela, Yundao aplicó el trozo sobre la herida del chico, la cual, como era de esperarse, todavía sangraba. El jefe acompañó el gesto con la afirmación de que el protagonista necesitaba un castigo por haber sido tan desobediente. Al chico no le quedó más opción que estar de acuerdo, darse cuenta de su error y simplemente aceptar el castigo. La junta en la oficina por fin terminó y Yundao, acompañado de su propio asistente, por fin salió a la calle. El chico seguía sin entender qué había sido todo ese numerito. Él conocía a su jefe como una persona completamente diferente. Fue Yundao
quien interrumpió sus pensamientos, mirándolo y asustando al pobre chico. De repente, el secretario recordó sus deberes y le anunció al jefe que ya corría para ponerse tras el volante. Jun Dayo le preguntó a su asistente si tenía ganas de comer algo para que así se sentara otra vez en el asiento trasero de este asqueroso coche. Pero el protagonista no quería eso para nada. Claro que no, según lo que dijo en voz alta, pero al mismo tiempo expresó que no podía permitirse el lujo de sentarse junto a él. El alfa le gruñó en respuesta y le ordenó sentarse en el asiento del copiloto. El auto salió disparado por las carreteras de la ciudad de noche. Con tanta velocidad, el protagonista se aferró a la manija y no pudo resistirse a comentarle al jefe que estaba yendo muy rápido. Jun Dayo le informó al secretario que ya había bajado la velocidad y de paso le preguntó si se le ofrecía algo más. El protagonista echó un vistazo por la ventana y entonces le dijo a su jefe que su casa estaba ubicada del otro lado de la ciudad. Jun Dayo le devolvió la pregunta al secretario. ¿Acaso de verdad creíste que te llevaría a tu casa? Y añadió que en realidad se dirigían directo al hospital. El protagonista supuso que el jefe estaba herido. Por toda respuesta, el alfa simplemente le dedicó una sonrisa. Por fin, el secretario entendió que las acciones del jefe se relacionaban con él. El jefe no dijo ni pío. El chico recordó en ese momento que a este alfa de verdad no le gustaba, que le hicieran repetir las cosas 2 veces. El secretario se ofendió por las miradas de reojo del jefe. De pronto, el prota se sorprendió pensando que la muñeca de este alfa era muy fuerte, y hasta pensó que el olor de sus cigarros le recordaba a un perfume. De la nada, el jefe le preguntó a su asistente cuánto tiempo más pensaba seguir sujetándolo. El chico se aterró porque ni cuenta se había dado de que lo tocaba al alfa y por eso empezó a disculparse como loco. El jefe dedujo que semejante reacción de su asistente era por puro miedo. En ese instante, el chico entendió en qué problemón se metió. Por fin llegaron a casa. El secretario tomó en silencio su bolsa de medicinas y siguió mirando feo al jefe. Ya en la sala, Jun Dayo se sentó relajado y se dirigió a su asistente con una pregunta. El jefe exigió explicaciones de por qué no obedeció su orden, en buen cristiano. Quédate en casa y cuídate. Pero por alguna extraña razón, apareció en un lugar totalmente distinto. El chico empezó a disculparse. Entonces el jefe le preguntó al secretario si estaba sordo, pues le había pedido una explicación, no una disculpa. El prota le contestó al jefe que le llamaron para avisarle que Kim Dae-hyun había desaparecido, así que salió a buscarlo. El secretario le dijo al alfa de inmediato que ni por asomo pensó que sus acciones lo molestarían tanto. Jun Dayo tomó lo del secretario como una total ignorancia a su orden, dada con voz muy clara. Entonces el chico se aferró a un clavo ardiendo, recordándole al jefe que él mismo le ordenó hallar al fugitivo de Ya. Jun Dae-oh preguntó si se aferraría a sus palabras. El jefe estaba que echaba chispas, porque los encargados de eso hacían un trabajo de porquería. Entonces el secretario volvió a disculparse con su jefe y que aceptaba cualquier castigo. El jefe sonrió y dijo que no le estaba diciendo toda la verdad, porque su cara decía todo lo contrario. El protagonista se quedó helado, en completo shock. No se lo esperaba para nada. Algo así por parte de su jefe. Al mismo tiempo, Jun Dae-oh le dijo al secretario que, de cualquier modo, esto no podía seguir así, y añadió que desde ahora estaba bajo arresto domiciliario. El chico se apuró a preguntarle al jefe qué quería decir, y la respuesta fue que al secretario ni se le ocurriera salir de casa hasta que sanaran sus heridas. El protagonista no entendía. ¿Acaso este alfa despiadado de pronto se había empezado a preocupar por él? Incluso se quedó pensando si era un castigo o un gesto de cuidado. De repente, los tipos del departamento especial aparecieron en la sala e informaron al jefe que habían hecho el trabajo sin dejar rastros. Jun Dae-oh les respondió a sus propios subordinados que llegaron tarde y se tardaron mucho buscando al fugitivo. Empezaron a disculparse, pero el jefe los interrumpió. Les dijo a los tipos que se daría una ducha y les ordenó que se pusieran las pilas y se largaran de su vista. Los tipos se esfumaron al instante, deseándole buen descanso. Solo quedaron el jefe y el secretario. El alfa principal de las fuerzas especiales, Tatú, se sentía bien culpable con el jefe, así que buscaba el momento para disculparse. El alfa por fin se armó de valor y le preguntó al secretario por qué fue solo a ese lugar, a lo que el chavo contestó que lo picaron con una navaja.
El tatuado entonces le preguntó qué habría sido si algo malo le pasaba. El sermón se extendió hasta que un fuerte grito del jefe, quien llamaba al secretario. El muchacho entró de volada al baño, el cuarto de donde antes había salido la voz, y le preguntó al jefe si ya se encontraba todo en orden. A los pocos segundos, el chico se quedó helado al ver que el baño de Yundeo estaba decorado de una manera muy extraña. El jefe le preguntó a su asistente si de verdad se estaba burlando de él así. El alfa tatuado, quien, tras un carraspeo, anunció solemnemente que era obra suya y además agregó que él aprendió ese tipo de decoración en hoteles tailandeses, donde trabajó de vez en cuando hace años. Decidió usar sus habilidades para consentir a su jefe preferido. El alfa agregó que también había preparado unas velas aromáticas que le ayudarían a quedarse dormido, a tener un sueño profundo y a ver puros sueños bonitos. El tatuado estaba muy orgulloso de sí mismo y el secretario estaba aterrado, esperando las consecuencias. Yundeo le ordenó a su subordinado que se llevara todas esas cochinadas y que las sacara de su baño. Luego, el jefe se volteó hacia el asistente y le dijo que le prohibía volver a meter a ese pagano en su casa. Al final, el hombre tatuado, con lágrimas en los ojos y con toda su parafernalia en las manos y bajo la mirada vigilante del secretario, abandonó la casa del jefe. El protagonista se puso a pensar que de alguna manera el karma en la vida sí existe, tanto que se echó la culpa de lo que pasó, pues le había encargado la limpieza a los guardias. Después de un rato, el protagonista intentó analizar las palabras del jefe sobre si estaba bajo arresto domiciliario o qué. El chico recordó entonces el dilema que tenía, que nunca resolvió sobre si su jefe le mostraba afecto o lo castigaba de esta forma. Al final, el secretario llegó a la conclusión de que aquí no había ni una pizca de preocupación. Mientras lavaba la ropa, el protagonista se indignaba pensando que era el jefe loco quien se cambiaba de ropa un montón de veces al día. Al final, el secretario terminó por convencerse a sí mismo que un arresto domiciliario no era tan malo. A la vez, amenazó a su jefe en su mente con que si no le pagaba bien, se las vería con él en la Secretaría del Trabajo. Justo en ese momento, le llamó el jefe de los secretarios. El hombre le gritó al teléfono que el protagonista tenía serios problemas. Después, resultó que ahora el jefe del segundo departamento había desaparecido. Al día siguiente hubo una junta de secretarios. Escogieron una hora en la que su jefe estaba en su reunión, así que uno de ellos apuró a los demás para que pudieran resolver de una vez el asunto. El protagonista preguntó a los presentes si acaso él estaba en lo cierto, y entendía bien que el jefe del segundo departamento había renunciado. El secretario principal lo confirmó y luego les recordó a todos que en su organización no existe tal cosa como renunciar. No, el hombre agregó que ellos tratan a los empleados como se debe y que gracias a la confidencialidad, la rotación de personal en su equipo de secretarios era del 0%. El protagonista se quedó pensando y se rió incrédulo de esa cifra. Él sabía que eso pasaba porque se los echaban al plato, antes de que los que querían irse, al fin, fueran libres. El chico asumió con esperanza que los siguientes fugitivos lo lograron escapar, aunque por otro lado, entendía perfectamente que Yundeo atraparía a quien fuera antes de que pudieran hacer algo. Para irse del país, el secretario principal recordó a los presentes que debían discutir las nuevas obligaciones de los trabajadores y por eso estaban ahí. Q y el otro directivo informaron que el primer departamento por fin había sido desmantelado. Nuestro prota hasta se sorprendió de que ese primer departamento antes le reportara directamente al secretario general e intentó descifrar si esto era una buena noticia para él. Hasta se ilusionó con que por fin le diría adiós a la chamba aburrida. El protagonista dijo que en el primer departamento debería haber al menos 3 empleados, y de preferencia más, unos 5. Su jefe le respondió que Baek Shion, como siempre, seguía siendo el único secretario empleado en el primer departamento. El chico se alteró y su jefe continuó, diciendo que el director está muy enojado por los últimos eventos y que solo lo dejará entrar a su casa a él, únicamente al protagonista y a nadie más. Claro, el chico entendió que todo este lío había pasado por culpa de la bromita estúpida de Siak Hao, pero ni modo, no le quedaba de otra más que acatar las órdenes del director. El secretario principal también le informó al prota que de ahora en adelante le tocaría trabajar con el director por estas nuevas responsabilidades.
El directivo decidió, para sus adentros, nombrar al protagonista como el jefe del segundo departamento. El chico entendió que todo se estaba saliendo del guión, pero en voz alta dijo que en el segundo departamento había muchos tipos valiosos para ese puesto. También mencionó el hecho de que se pueden encontrar empleados capaces en cualquier departamento, aunque a juzgar por la expresión de los presentes, a nadie le brillaban los ojitos por aceptar ese puesto. El secretario principal afirmó que si pudiera nombrar a cualquiera como jefe, lo más sabio sería apostarle para ese puesto exclusivamente a Baekhyun. El prota vio que en esa situación discutir era inútil. También llegó a la conclusión de que ser demasiado bueno en su trabajo se había convertido en un verdadero problema para él. El hombre añadió que el secretario Baekhyun recibiría un aumento de sueldo considerable y le pidió que cuidara bien del SEO. El directivo se despidió de los presentes y salió de la sala de juntas. Finalmente, el secretario principal pidió a sus subordinados que descansaran bien durante las vacaciones. De repente, se detuvo y se volteó hacia nuestro prota. A él le deseó que durmiera bien, comentando que nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida. Al chico, esta frase del secretario en jefe lo dejó de a 6 y por varios minutos se quedó mudo, pero ni modo. De ahora en adelante, el prota tenía obligaciones adicionales, así que se fue a acompañar al director. Hyundai-oh estaba de los nervios porque ya estaba hasta el gorro de tanta junta una tras otra. El secretario pensó que debía intentar reducir al mínimo la agenda del jefe. Él mismo no entendía por qué este alfa, con toda la lana que tiene, no puede contratar a un manager profesional para resolver esos asuntos. El director le preguntó al protagonista cómo iba el asunto de la construcción del resort. Claro, el chico no tenía ni la más remota idea de todos esos asuntos de la obra, porque nunca antes había participado en esas juntas, así que dijo que averiguaría la información disponible en ese momento. Al final, le reportó a su alfa que iban retrasados del cronograma como por un mes y añadió que todavía no tenían las licencias para operar el casino. El secretario también cachó que al contratista del tercer distrito le cayó la lana, pero ni tiempo le dieron de negociar porque el jefe lo interrumpió, otro de sus desplantes, para demostrarle lo muy insatisfecho que estaba. El chavo decidió no buscarle ruido al chicharrón y asumir que chance se peló en un avión, un error del sistema, lo que fuera, pero lo más probable es que todo indicaba que se habían jineteado el dinero de la compañía. El secretario le dijo al jefe que le daría otra checada a la información y que le avisaba qué onda después de la comida. Era bastante extraño y sospechoso que el contratista de repente se hubiera fugado con el dinero.